En los páramos desolados de la Sierra Gorda mexicana se alzaba un hospital psiquiátrico, una vez vibrante con vida pero ahora abandonado y envuelto en un aura de misterio y terror. Se decía que aquellos que se aventuraban dentro podían escuchar susurros en los pasillos vacíos y ver sombras que se deslizaban entre las habitaciones. La leyenda contaba que una noche de luna llena, un grupo de amigos decidieron explorar el hospital abandonado, desafiando las advertencias de los lugareños. Armados con linternas temblorosas y corazones palpitantes, se adentraron en el edificio cubierto de maleza y pintadas ominosas. A medida que avanzaban por los pasillos sombríos, notaron que las paredes estaban adornadas con grafitis macabros y dibujos de rostros distorsionados. De repente, un frío helado los envolvió, aunque la noche era templada. Voces susurrantes parecían rodearlos, susurrando nombres que nadie podía reconocer. En una de las salas, encontraron antiguas camas oxidadas y documentos médicos esparcidos por el suelo. Las historias de pacientes olvidados y tratamientos brutales llenaron sus mentes con imágenes grotescas. Mientras exploraban más, una puerta chirrió abriéndose por sí sola, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse hacia la nada. Uno de los amigos, desafiando el consejo de los demás, entró en el pasillo oscuro, impulsado por una curiosidad insaciable. El resto lo siguió con nerviosismo. Al final del pasillo, encontraron una pequeña habitación sellada con cadenas oxidadas. Al romperlas, descubrieron un antiguo archivo con expedientes de pacientes que databan de décadas atrás. Entre los expedientes, uno destacaba por su contenido perturbador. Un paciente, conocido solo como el susurrador, había sido ingresado por sus constantes murmullos y la creencia de que podía ver cosas que otros no podían. Según los registros, el paciente desapareció misteriosamente una noche, dejando solo una nota garabateada que decía: «Me han llevado al lugar donde los susurros se convierten en gritos». Aterrorizados, los amigos decidieron abandonar el hospital psiquiátrico abandonado, pero a medida que se alejaban, juraron escuchar risas ahogadas y susurros que los seguían desde las sombras. Desde entonces, nadie se atreve a entrar en aquel lugar olvidado, donde el pasado parece seguir vivo en forma de susurros inquietantes y presencias invisibles. A medida que los amigos salían apresuradamente del hospital psiquiátrico abandonado, el aire frío de la noche parecía cargar con una presencia ominosa. Las risas ahogadas y los susurros continuaban persiguiéndolos, como si algo invisible los observara desde las sombras. Cuando alcanzaron la seguridad relativa fuera del edificio decrépito, se detuvieron para recuperar el aliento. Todos estaban pálidos y temblorosos, con el eco de los susurros aún resonando en sus mentes. Intentaron racionalizar lo que habían experimentado, buscando explicaciones lógicas para lo sobrenatural que habían enfrentado. Pero la noche no había terminado con sus horrores. Mientras discutían sus próximos pasos, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Miraron hacia atrás, hacia el hospital psiquiátrico, solo para ver una figura fantasmal en la ventana de una de las habitaciones superiores. La figura era borrosa y distorsionada, pero parecía estar mirándolos fijamente con ojos vacíos y desesperados. El grupo se congeló de miedo mientras la figura desaparecía lentamente de la ventana. Sin decir una palabra, se apresuraron a alejarse del lugar, corriendo por el sendero cubierto de maleza hacia la carretera más cercana. Aunque trataban de convencerse de que solo habían sido víctimas de su propia imaginación y del ambiente opresivo del hospital abandonado, el recuerdo de esos ojos sin vida y los susurros persistía en sus mentes. Al día siguiente, regresaron a la civilización y trataron de olvidar lo que habían visto y escuchado esa noche. Sin embargo, ninguno de ellos pudo explicar por completo las extrañas sensaciones y los fenómenos inexplicables que habían experimentado en el hospital psiquiátrico abandonado. Con el tiempo, la historia se difundió entre los habitantes locales como una advertencia contra explorar lugares abandonados, especialmente aquellos con un pasado oscuro y siniestro. El hospital psiquiátrico, envuelto en su propio misterio, se mantuvo como un recordatorio silencioso de lo que yace más allá de la percepción humana y de las historias que perduran más allá del tiempo. Meses después de aquella noche escalofriante en el hospital psiquiátrico abandonado, los amigos intentaron seguir con sus vidas normales, aunque el recuerdo de lo sucedido continuaba acechándolos en sus momentos más tranquilos.
Algunos de ellos comenzaron a experimentar extraños sueños donde caminaban solos por los pasillos vacíos del hospital, escuchando susurros ininteligibles que los llenaban de una sensación de profundo malestar. Uno de los amigos, Mateo, comenzó a investigar más sobre la historia del hospital y descubrió relatos perturbadores de antiguos residentes y empleados. Según los registros, el hospital había sido conocido por prácticas cuestionables y tratamientos experimentales que habían dejado una marca oscura en sus paredes. Algunos pacientes habían desaparecido misteriosamente, mientras que otros habían muerto en circunstancias poco claras. Mateo se obsesionó cada vez más con desentrañar los secretos del hospital. Buscó a personas mayores del pueblo cercano que aún recordaban los días en que el hospital estaba en funcionamiento. Entre ellos, encontró a una mujer anciana, Doña Rosa, que había trabajado como enfermera en el hospital antes de su cierre abrupto en los años 80. Doña Rosa, al principio reacia a hablar sobre el pasado del hospital, finalmente accedió a contarle a Mateo una historia que había mantenido en silencio durante décadas. Según ella, el hospital había sido escenario de fenómenos inexplicables incluso cuando estaba en funcionamiento. Había escuchado historias de pacientes que afirmaban ver sombras que se movían por las paredes y sentir presencias invisibles en sus habitaciones. Lo que más perturbó a Doña Rosa fue el caso del susurrador, un paciente que había sido ingresado por hablar constantemente con voces que nadie más podía escuchar. A medida que hablaba, Mateo notó el temblor en la voz de Doña Rosa y la mirada perdida en sus ojos, como si estuviera reviviendo el miedo que había sentido tantos años atrás. Esa misma noche, Mateo tuvo otro sueño inquietante. Esta vez, se encontraba parado frente a la puerta sellada que habían encontrado durante su visita al hospital. La puerta se abrió lentamente ante él, revelando una habitación oscura iluminada por una luz tenue. En el centro de la habitación, vio a una figura encorvada, susurrando palabras incomprensibles en un tono lastimero. Mateo se despertó con el corazón acelerado, sudando frío. Sabía que debía regresar al hospital psiquiátrico abandonado para enfrentar lo que fuera que estuviera acechando allí. Con el paso de los días, reunió a sus amigos nuevamente, compartiendo la historia de Doña Rosa y convenciéndolos de que debían regresar al lugar para encontrar respuestas y cerrar este capítulo oscuro de sus vidas. Así, en una noche oscura y tormentosa, volvieron al hospital psiquiátrico abandonado, decididos a enfrentar los misterios que habían dejado marcados sus almas. Sin embargo, lo que encontraron allí superó todas sus peores pesadillas, revelando una verdad más aterradora de lo que jamás habrían imaginado. Al entrar de nuevo en el hospital psiquiátrico abandonado, el aire se volvió denso y cargado, como si el edificio estuviera respirando una historia que se negaba a ser olvidada. La luz de sus linternas temblaba mientras caminaban por los pasillos ahora familiares pero aún llenos de sombras inquietantes. Mateo guiaba al grupo hacia la habitación sellada que había visto en su sueño. La puerta oxidada seguía abierta, como si estuviera esperando su regreso. Con cada paso, el ambiente se tornaba más opresivo, como si estuvieran siendo observados por algo que no podían ver pero que podían sentir claramente. Finalmente, llegaron a la habitación iluminada débilmente por la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota. En el centro de la habitación yacía una figura encorvada, susurrando palabras indescifrables en un tono lastimero y desesperado. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras se acercaba lentamente, sintiendo la presencia de algo más en la habitación, algo que no debería estar allí. Con manos temblorosas, Mateo iluminó la figura con su linterna. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era un hombre anciano, vestido con harapos y con una mirada vacía y perdida en sus ojos. Su piel estaba pálida y sus manos temblaban mientras seguía susurrando sin cesar, como si estuviera atrapado en un bucle de angustia y tormento. El grupo se miró entre sí, sin saber qué hacer frente a esta escena surrealista y escalofriante. Uno de ellos, Javier, tomó una decisión impulsiva y se acercó al anciano, tratando de calmarlo con palabras tranquilizadoras. Pero el anciano no respondía, continuaba murmurando en un idioma desconocido y moviéndose de manera errática por la habitación. De repente, el ambiente se llenó de una energía ominosa y la temperatura bajó bruscamente. Sombras comenzaron a moverse en las paredes, danzando al ritmo de los susurros del anciano. El grupo sintió que algo los rodeaba, observándolos desde todos los ángulos, una presencia que no podían ver pero que sentían palpablemente.
En un intento desesperado por romper el hechizo que los mantenía cautivos, Mateo y sus amigos tomaron al anciano entre ellos y lo llevaron fuera de la habitación sellada. A medida que salían, las sombras parecían disiparse lentamente, como si el anciano fuera el ancla que las había mantenido atadas a ese lugar por tanto tiempo. Una vez fuera del hospital psiquiátrico, el anciano pareció calmarse gradualmente, aunque nunca dejó de susurrar. Decidieron llevarlo a la ciudad más cercana, donde buscaron ayuda médica y tratamientos adecuados para él. Con el paso de los días, los amigos reflexionaron sobre lo que habían presenciado. El anciano, aparentemente un paciente olvidado del hospital, había sido dejado atrás, atrapado en un estado entre la realidad y la locura. Se preguntaron cuántos más podrían haber sido abandonados en ese lugar, con historias y voces que nunca fueron escuchadas. El hospital psiquiátrico abandonado quedó atrás, pero su impacto en Mateo y sus amigos perduró. Nunca olvidarían las sombras que los acecharon ni los susurros que resonaron en sus mentes durante aquella noche aterradora. La experiencia los unió en un lazo de sobrevivencia compartida, pero también los dejó con una profunda sensación de incompletitud, sabiendo que algunos misterios nunca serían completos. Después de llevar al anciano a la ciudad y asegurarse de que recibiera atención médica adecuada, Mateo y sus amigos intentaron volver a sus vidas normales, aunque sabían que nunca podrían olvidar lo que habían experimentado en el hospital psiquiátrico abandonado. Sin embargo, el incidente con el anciano solo fue el comienzo de una serie de eventos inexplicables que los persiguieron durante semanas después de aquella noche fatídica. Mateo empezó a tener sueños recurrentes donde veía al anciano murmurando en la habitación sellada, pero esta vez, las sombras que los rodeaban en el hospital parecían manifestarse en formas más definidas y amenazantes. En esos sueños, sentía como si algo intentara comunicarse con él, susurrándole advertencias incomprensibles y llenándolo de una ansiedad que persistía incluso después de despertar. Javier, por su parte, comenzó a escuchar murmullos en su departamento durante las noches, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo al lado de su cama. Aunque nunca pudo encontrar la fuente de esos susurros, su presencia era suficiente para mantenerlo despierto y temeroso hasta el amanecer. Los otros amigos también experimentaron fenómenos extraños, luces que parpadeaban sin razón aparente, objetos que se movían solos en sus casas, y sombras que se desvanecían justo en el rabillo del ojo. Todos empezaron a preguntarse si habían perturbado algo más que recuerdos olvidados en el hospital psiquiátrico, algo que ahora los seguía en cada rincón de sus vidas. Decidieron reunirse nuevamente para compartir sus experiencias y encontrar respuestas. Investigan más sobre la historia del hospital y descubren relatos de antiguos empleados y residentes que hablan de fenómenos paranormales y presencias inexplicables que acechaban en los pasillos vacíos. Uno de los residentes más ancianos del pueblo les cuenta una leyenda local sobre un guardián de las sombras, un espíritu atado al hospital por antiguos rituales y tragedias que nunca fueron reconciliadas. Armados con esta nueva información, deciden regresar al hospital psiquiátrico una vez más, decididos a enfrentar lo que sea que esté causando estas perturbaciones en sus vidas. Esta vez, están mejor preparados, llevan consigo herramientas de investigación paranormal, cámaras y grabadoras de audio para capturar cualquier evidencia que puedan encontrar. Al llegar al hospital, se adentran con cautela en los pasillos ahora familiares pero aún llenos de una energía ominosa. Encuentran la habitación sellada y deciden realizar una sesión de comunicación espiritual, esperando establecer contacto con cualquier entidad que pueda estar presente. Durante la sesión, experimentan fenómenos inexplicables, luces que parpadean en respuesta a sus preguntas, voces susurrantes que se escuchan en las grabaciones de audio y sombras que parecen moverse por las paredes. En un momento de intensidad, Mateo siente una presencia fría y opresiva a su alrededor, como si algo estuviera tratando de comunicarse con él directamente. De repente, la figura del anciano aparece ante ellos, aunque esta vez su mirada parece más serena y menos perdida. Murmura algunas palabras en el mismo idioma incomprensible, pero Mateo siente que hay un mensaje detrás de esos susurros. El anciano señala hacia una esquina de la habitación, donde encuentran un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, descubren la historia del guardián de las sombras, un hombre cuya alma había quedado atrapada en el hospital después de su muerte trágica décadas atrás. El anciano, quien había sido paciente en el hospital, había sido el único capaz de ver y comunicarse con este espíritu atormentado.
Y su liberación era la clave para calmar las perturbaciones que habían estado ocurriendo desde su encuentro. Con la ayuda de un ritual de liberación descrito en el diario, Mateo y sus amigos logran ayudar al anciano a encontrar la paz final. Mientras realizan el ritual, sienten como la energía en el hospital cambia, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. Después de esa noche, los fenómenos paranormales cesan y la vida de Mateo y sus amigos vuelve a la normalidad, aunque marcada por la experiencia que compartieron juntos. Deciden dejar el hospital psiquiátrico abandonado en el pasado, como un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden ser desencadenadas por las acciones del pasado. Nunca olvidarán las lecciones aprendidas en aquel lugar oscuro y misterioso, pero finalmente pueden seguir adelante sabiendo que hicieron lo correcto al enfrentar los misterios que amenazaban con consumirlos. Con el ritual completado, un escalofrío recorrió el hospital psiquiátrico abandonado, como si el propio edificio exhalara un suspiro de alivio. El anciano, después de años de estar atrapado entre dos mundos, finalmente encontró la paz que tanto necesitaba. Susurros y sombras se disiparon lentamente, dejando a Mateo y sus amigos en un silencio pesado que solo el eco de sus propios latidos podía romper. Sin embargo, el precio por enfrentar lo desconocido no se pagó sin consecuencias. Con el paso de las semanas, los amigos comenzaron a notar cambios en ellos mismos, pesadillas persistentes que los atormentaban cada noche, y una sensación de que algo los seguía en cada rincón oscuro. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvió borrosa, y sus vidas se convirtieron en una lucha constante contra fuerzas invisibles que parecían empeñadas en devorar sus almas. A medida que el tiempo pasaba, Mateo y sus amigos se volvieron irreconocibles para quienes los conocían. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban el terror que habían visto en aquel hospital maldito. Evitaban el sueño, temerosos de lo que podrían encontrar en el mundo de los sueños, donde las sombras acechaban y los susurros se convertían en gritos de desesperación. En su búsqueda desesperada de respuestas, intentaron consultar a expertos en lo paranormal, pero ninguno pudo ofrecer una solución definitiva. La presencia que habían liberado parecía haberse adherido a ellos como una sombra insaciable, alimentándose de su miedo y consumiendo poco a poco sus almas. Finalmente, después de meses de sufrimiento insoportable, Mateo y sus amigos tomaron una decisión desesperada. Regresaron al hospital psiquiátrico abandonado, con la esperanza de encontrar algún indicio de cómo revertir el mal que habían desatado. Pero el edificio estaba vacío y silencioso, como si la oscuridad misma hubiera absorbido todo rastro de vida que alguna vez hubo allí. En la sala donde habían realizado el ritual de liberación, encontraron el diario del anciano cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de garabatos y símbolos oscuros que no podían descifrar. Sin respuestas y con el tiempo agotándose, se enfrentaron a la realidad de que tal vez no había vuelta atrás. El último recuerdo que se tiene de ellos es una noche tormentosa cuando decidieron tomar una decisión final. Encontraron un lugar apartado en las profundidades del bosque cercano al hospital, donde juraron enfrentar juntos su destino. Las sombras los envolvieron una vez más, esta vez más hambrientas y vengativas que nunca. Nunca se encontraron sus cuerpos, solo quedaron las historias susurradas entre los habitantes del pueblo, advirtiendo a otros que nunca se aventuraran cerca del hospital psiquiátrico abandonado, donde las almas perdidas aún buscan venganza contra aquellos que osan perturbar su eterno descanso.